Otro caso de interpretación extensiva se da, se dio efectivamente en en un caso particular ahora que afecta a todos los abogados, que es la elección de los representantes de los abogados de la matrícula para componer o para conformar el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, como ustedes sabrán, es aquel órgano constitucional que tiene como función la de integrar ternas, ¿verdad?, para la designación de miembros de la Corte Suprema de Justicia, miembros de tribunales, jueces de primera instancia y jueces de paz, miembros de, del Ministerio Público, como ser fiscalías adjuntas, los agentes fiscales y otros, ¿verdad? Sabemos bien que la Corte Suprema de Justicia también para fiscal general del Estado, ¿verdad? O sea, el Consejo de la Magistratura es el que elabora la terna, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas más capaces en, en principio, ¿verdad? O eso es lo que es el espíritu de la ley, ¿verdad? Para integrar una terna a los efectos de que pueda ocupar un cargo determinado. Por ejemplo, para un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces pasa por un procedimiento de selección ante el Consejo y el Consejo los designa una terna, tres personas, tres abogados, y remite eso, en el caso particular, es al Senado para que el Senado de esa terna designa una persona, a un abogado, para ocupar el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente después, por disposición constitucional, el Poder Ejecutivo debe dar su acuerdo para el nombramiento final de esta persona. Para los juzgados y inferiores, o para los órganos inferiores como miembros del Tribunal de Apelación, juzgados de primera instancia, jueces de paz, entonces el Consejo de la Magistratura, previa selección, ¿verdad?, de méritos y aptitudes para un cargo determinado, eh, elabora una terna. Tres abogados con, debería ser con los mejores puntajes y mejores perfiles para ocupar ese cargo, y esa terna lo remite a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema lo designe a la persona que va a ocupar el cargo, ya sea como un miembro del Tribunal de Apelación, un miembro del juzgado de primera instancia, ya sea en lo civil, penal, laboral, o un miembro del juzgado de paz. En este caso, el procedimiento es diferente. Esto ustedes seguramente dieron, si es que no se cambió en esa época, en seminario 1, ¿verdad? Pero así, la función del Consejo de la Magistratura es la elaboración, elaborar ternas para candidatos a ocupar cargos en la magistratura judicial, en el Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública, etc. Bueno, la cuestión de fondo. Este año, la verdad que ya tendría que haber sido realizadas las elecciones de los representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura. Quedó suspendida por el tema de la pandemia. Entonces se postergó y en principio va a ser en el mes de agosto la elección, donde todos los abogados matriculados tengan que elegir a sus dos representantes, porque dos representantes tienen los abogados ante el Consejo de la Magistratura. Bueno, ¿dónde está acá el tema de la interpretación extensiva, verdad? La máxima instancia judicial, la Corte Suprema de Justicia, cuando estableció la primera fecha, que iba a ser en abril, la primera fecha de elecciones, también
dispuso el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que sean excluidas del padrón todos los abogados que cumplan una función pública, que sean funcionarios públicos. Están excluidos del padrón. Todos los que son funcionarios públicos o perciben una remuneración del presupuesto general o de otro tipo de presupuesto como las municipalidades, por ejemplo, están excluidos automáticamente del padrón por ser funcionarios públicos. Bueno, ¿qué dice la Constitución Nacional al respecto? El artículo 262 de la Constitución Nacional reza, dice, de la composición, el Consejo de la Magistratura estará compuesto por un miembro de la Corte Suprema de Justicia, un representante del Poder Ejecutivo, un senador y un diputado, ambos nominados por su cámara respectiva. El cuarto numeral dice, dos abogados de la matrícula, nombrados por sus pares en elección directa. O sea, dos abogados de la matrícula nombrados por sus pares en elección directa significa que todos los abogados le van a elegir en una elección directa a quiénes serán esas dos personas que integrarán el Consejo de la Magistratura por un periodo de 3 años. ¿Dónde está el problema de interpretación? Dice la Constitución dos abogados de la matrícula. ¿Qué significa dos abogados de la matrícula? Que son abogados, lo que van a ser los representantes van a ser los abogados matriculados y electos por sus pares. También abogados matriculados. ¿Qué implica la palabra abogados matriculados? Que la Corte Suprema de Justicia le haya otorgado matrícula. Entonces, desde el momento en que yo tengo una matrícula, estoy habilitado para el ejercicio del sufragio. La Corte Suprema de Justicia excluyó a los funcionarios públicos, abogados funcionarios públicos, pero la norma constitucional no establece eso. La norma constitucional dice dos abogados de la matrícula, no dice con excepción de los que ejercen la función pública. Eso no existe en el texto de la norma constitucional. Entonces, ahí la Corte Suprema de Justicia, los miembros de la Corte hicieron una interpretación extensiva. Interpretaron fuera del texto legal de que los que ejercen la función pública no pueden votar en estas elecciones. Y que considero, no solo yo, sino varios juristas, de que está equivocada, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia está equivocada en ese sentido. ¿Por qué? Porque no puede hacerse una interpretación extensiva en este caso, porque la norma es clara y se tiene que restringir a su texto. Cuando el numeral 4 del artículo 262 establece dos abogados de la matrícula nombrados por sus pares, significan que sus pares son abogados de la matrícula. ¿Entendieron? Entonces, quien tiene una matrícula puede votar en esa, matrícula de abogado obviamente, puede votar en esas elecciones, o deberían, ¿verdad? La Corte Suprema los excluyó, ¿verdad? Y inclusive a nosotros los docentes de la Universidad Nacional nos excluyeron porque estamos recibiendo una remuneración del presupuesto general de gastos de la nación, ¿verdad? Se planteó una reconsideración o una queja al respecto y por suerte los docentes sí vamos a poder votar en eso, alegando que la docencia es apenas digamos, no es nuestra actividad principal como es el ejercicio de la abogacía, ¿verdad?
Y también se alegó, ¿verdad?, de que no se puede hacer una interpretación extensiva en este caso y se nos dio lugar, ¿verdad? Lastimosamente para los otros funcionarios, ellos se mantuvieron en, en que no van a votar, no van a tener el derecho al ejercicio del sufragio para elegir a los abogados representantes ante el Consejo de la Magistratura. Inclusive las municipalidades, ¿verdad?, que son entes autónomos, ¿verdad? Y algunas municipalidades inclusive plantearon una inconstitucionalidad contra la ley de la función pública y fueron excluidos, ¿verdad?, por esa inconstitucionalidad como funcionarios públicos, ¿verdad? Si bien ejercen una función, no se encuentran encuadrados dentro de funcionarios públicos, pero ni aunque se encuentren encuadrados, no deberían ser excluidos porque no existe una, una excepción en la norma. No dice que estará compuesto por 2 abogados de la matrícula nombrados por sus pares que no ejerzan función pública o que están exceptuados aquellos que ejercen función pública. Es un error que lastimosamente a varios abogados lo dejó fuera de esta contienda electoral, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? Porque imagínense ustedes que son nada más y nada menos quienes designan las ternas para que posteriormente estas personas sean los operadores de justicia, los administradores de justicia, y se le haya dejado de lado a miles de abogados, es algo muy grave, ¿verdad? ¿Por qué no se planteó una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia? Porque lo que se resuelve en la acción de inconstitucionalidad tiene efectos interpartes, o sea que cada persona afectada tiene que plantear una acción, o sea, cada abogado afectado en este caso. Imagínense ustedes más de 20.000 abogados que plantean una inconstitucionalidad. ¿Cuándo se va a resolver todo eso? Y aparte, quienes van a resolver eso es la misma Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ya sabemos qué resultado vamos a tener en caso de que se plantee una acción de inconstitucionalidad por la prohibición de ciertos colegas que ejercen la función pública y que no pueden votar. Pero es la situación real. En ese caso, la interpretación extensiva, donde la Corte aumentó o le dio una mayor interpretación de lo que está establecido en el numeral 4 del artículo 262 de la Constitución, no, no permite que los abogados que ejercen función pública puedan votar. Inclusive raya lo absurdo esta decisión de la Corte, que a uno de los candidatos le excluyó de la posibilidad de poder votar, siendo el candidato al Consejo de la Magistratura ahora. Y lo excluyó, ¿por qué? Porque actualmente él está en el ejercicio, o sea que está ejerciendo la función de consejero ante el Consejo de la Magistratura, pretendiendo un segundo periodo, ¿verdad? Imagínense usted, ¿cómo va a prohibir de que uno sea pasivamente votador, pero activamente votante puede ser? O sea, se le puede votar, pero él no puede votar, ¿verdad? Planteó también su queja o reconsideración a la Corte, y la Corte le dio su lugar a él, a una sola persona, ¿verdad? Y el resto lastimosamente quedaron afuera. Lo que sí, estamos ante una interpretación extensiva no permitida. Esta clase de interpretación extensiva no está permitida, ¿verdad? Porque modifica la norma y perjudica a un número enorme de afectados. Cuando en el primer caso del abogado, ¿verdad?, en donde
se hizo una interpretación extensiva, pero a favor del abogado patrocinante es para que él pueda cobrar su honorario, ¿verdad? No le perjudica, al contrario, le beneficia. Entonces, en ese caso sí está permitido la interpretación extensiva e incluir a los abogados, a los patrocinantes en la posibilidad de cobrar sus honorarios. Pero en el otro, en donde se le excluye a funcionarios públicos para el ejercicio del derecho constitucional al sufragio, no corresponde, ¿verdad? Por el perjuicio que ocasiona. Pero, lastimosamente, eso quedó así, está vigente, ¿verdad? Bueno, con esto terminamos la clase de hoy, que es, digamos, una especie de clase práctica, ¿verdad? En donde se dan los casos particulares de lo que ya dimos en clases anteriores. Y espero, como les digo, que hayan entendido ya con la aplicación de estas normas lo que hasta hoy estuvimos dando, ¿verdad? Posteriormente, en la siguiente clase les voy a remitir el resumen de lo que va a ser la siguiente clase y el video explicativo correspondiente. Cualquier cosa, como les dije, estoy a disposición de ustedes, ya sea en el grupo o en el privado del WhatsApp, ¿verdad? Para que puedan sacarse algunas dudas de que tengan, ¿verdad? Porque como le dije, el momento de sacar las dudas es ahora, de aclarar esas dudas es ahora. Porque en el examen ya va a ser diferente, ¿verdad? Aunque no tenemos todavía la modalidad del examen, pero igual, ¿verdad? Sea la forma que sea, si uno no entendió bien, tiende a fracasar en el examen y con más razón en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? El día de mañana eh, a lo mejor aprueban con un mínimo de 2 o lo que sea, pero sin entender bien y en el ejercicio de la profesión no tenga la capacidad suficiente de poder interpretar las normas para poder convencerle al juez de que aplique de tal forma y no de otra, como lo generalmente ocurre en un proceso, ¿verdad? Una de las partes tiende a que su fundamento o interpretación se haga lugar y que se rechace de la otra, ¿verdad? Pero lo que corresponde en la universidad es que ustedes sepan lo correcto, ¿verdad? Independientemente a lo que pueda ocurrir después el día de mañana. Bueno, hasta la siguiente clase.